con todos, amados hermanos. Gracias, Johnny, por la lectura de la palabra. Y bien, vamos a continuar adorando al Señor ahora por medio de la predicación de la palabra y por medio de escuchar la palabra. Hoy vamos a entrar en un tema que es acerca del bautismo. Y no sé si alguna vez ustedes se han preguntado qué hace que una iglesia sea una iglesia. Y durante toda la historia ha habido como un consenso. Nosotros podemos hablar mucho acerca de qué hace que una iglesia sea una iglesia y podemos hablar de la comunión, de las oraciones, del partimiento del pan, muchas cosas. Pero a lo largo de la historia eh, se ha hecho un consenso de tres características de lo que hace que una iglesia sea una iglesia, que son predicar todo el consejo de Dios en el Evangelio de Jesucristo, aplicar la disciplina. Nosotros vimos en la serie acerca de la disciplina de la iglesia, ¿verdad? Que es algo que es realmente amor. No es que odiamos a las personas, no. Disciplinamos porque amamos. Y lo tercero es practicar las ordenanzas, los sacramentos, como bien lo puedas llamar, que es igual, que son el bautismo y la cena del Señor, o la Santa Cena, nuevamente. Así que hoy vamos a ver el tema del bautismo, no como un tema en sí de que digamos que otras iglesias que no practiquen el bautismo de creyentes no sean saludables, porque estaríamos cayendo en una postura un poco sectaria y de ahí incluso nacen las sectas en donde piensan que ellos solo tienen la verdad. La verdad es que toda iglesia practica el bautismo. Toda iglesia practica el bautismo. Y el bautismo es muy claro en la Biblia. Pero paradójicamente hay mucha controversia en cuanto al bautismo. En cómo se hace, a quién se hace, cuándo se hace. Hay de todo, hay mucho, aunque es muy claro en la Biblia. Así que hoy vamos a ver qué hace que una iglesia sea una iglesia, pues tiene que practicar el bautismo. Y mi propósito hoy es, a la luz de la palabra de Dios, demostrar que el bautismo es la imagen, es un cuadro visible de una realidad invisible. El bautismo es la imagen visible de nuestra unión con Cristo, algo que es invisible. Así que espero y que el Señor me ayude en esta oportunidad para poder abordar este tema y podamos nosotros gozarnos en el significado del bautismo. Así que te pido que me acompañes en oración para poder entrar en la predicación de hoy. Padre bendito, Dios soberano, gracias Señor por este tiempo, porque tú nos bendices por medio de los cánticos, de las oraciones y también por medio de tu palabra. Hoy es un día especial en donde nos reunimos como iglesia para adorarte, para exaltar tu nombre y en particular para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Así que te pido, Señor, a que tú bendigas este tiempo en donde se va a predicar tu palabra y que fuera de todas las cosas, Señor, me ayudes a que exponga a Cristo en toda su hermosura a través del texto de Romanos 6 y yendo por diferentes pasajes para hablar del bautismo, esta gloriosa verdad, esta gloriosa ordenanza que tú nos has dejado hasta que tú vuelvas, Señor, en donde nos habla, en donde podemos ver el Evangelio, nuestra unión contigo, Jesús. A pesar de mis limitaciones, Señor, usa este sermón para que nuestros corazones sean animados, sean retados y seamos santificados. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Yo tengo 3 puntos para esta mañana que son súper sencillos, hasta ni siquiera tendrías que apuntarlo, que es ¿qué no hace el bautismo? ¿Qué hace el bautismo? ¿Y para quién es el bautismo? 3 puntos sencillos
para abordar que el bautismo es el cuadro visible de nuestra unión invisible con Cristo. Ya hemos leído en Romanos 6.1, dice, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El contexto inmediato de nuestro capítulo es esta pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Dice Pablo. Él lo dice porque él viene hablando de algo. Y aquí dice, acá está como que va a dar una contraargumentación. El libro de los Romanos podemos dividirlo sencillamente del 1.18 al 3.20 acerca de que Pablo habla de que todos estamos condenados. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se han desviado, a una se han hecho inútiles. Todos estamos condenados porque todos hemos pecado. Del 3 al 21 al 5 al 21, Pablo va a hablar acerca de cómo podemos salir de esa condenación, que es la justificación por la fe. Solamente podemos ser justificados por medio de Jesucristo. No hay otra forma, no hay ritos, no hay otras obras que podemos hacer de justicia, no hay ninguna que nos pueda ayudar, ni siquiera un poquito, para que nosotros que estamos condenados podamos salir. No hay nadie que agarre un cincel aparte y pueda romper ese grillete que nos condena. La única forma es por medio de confiar en Jesucristo como único y verdadero Señor y Salvador, por medio de la fe. Y del 6 al 1, donde nosotros nos encontramos, hasta el 8.39, Pablo va a hablar de la santificación del creyente. Es decir, que si tú has nacido de nuevo, has sido justificado por Cristo, pues vas a vivir ¿cómo? Santamente. He ahí la pregunta. En este contexto que nos encontramos, Pablo mete como que a alguien imaginario, ¿no? Que se conoce como la diatriba, que es una manera de escribir en donde el escritor crea una persona imaginaria para contrarrestar lo que viene diciendo, para refutarlo y así hay esta dinámica y pueda aclarar su punto. Pero más que eso, podemos decir que la persona que aquí Pablo está poniendo, que pregunta, bueno, hemos sido justificados. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la justificación, la salvación va a venir por un solo hombre, ¿verdad? La muerte vino por un solo hombre. ¿Quién fue? Adán. Pero así como vino la condenación por un solo hombre, la justicia y la vida vendrá por un solo hombre. ¿Quién es? Cristo. Está Pablo en 5:18 al 20, hablando sobre eso. Entonces la persona dice, mira, somos justificados, ya somos salvos. No tenemos que hacer nada para poder alcanzar la salvación. Cristo ya la pagó. Entonces pecaremos. Porque nuevamente Pablo dice, porque cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Es decir, nosotros no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es hemos pecado. Pero no importa, porque Dios es mayor. Su gracia es más grande del pecado que hemos hecho. Y cuando abunda el pecado, cuando vemos nuestro pecado por medio de la ley, ¿qué sobreabunda? La gracia de Dios, dice Pablo. Entonces sale ahí fulanito y dice, entonces, ¿qué diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia, ¿qué? Sobreabunde. Es como esa lógica, ¿no? Dios hace su parte, nosotros no. ¿Dios qué? Él quiere sobreabundar su gracia. Nosotros hay que ayudarle en que sobreabunde la gracia, pecando. Parece una lógica muy exitosa, ¿verdad? Pero Pablo dice, en ninguna manera. En nuestro castellano, esa palabra en ninguna manera, o frase en ninguna manera, es una sola palabra griega que significa literalmente no, no, no. Pero para entenderlo mejor nosotros, podíamos traducirlo a ese hombre que dice, ¿qué haremos? ¿Pecaremos entonces para que la gracia abunde? ¿Estás loco? ¿Cómo es posible que si tú has salido de tu opresor, quieras volver a estar debajo de él? O sea, se te ha salido un tornillo. Así pudiéramos entender la expresión de Pablo aquí. Más que ese simple no, no, no. Es muy fuerte, muy enfático Pablo para decir, oye, ¿qué te sucede? ¿Cómo puedes razonar de esa manera? Esta persona que ha
imaginaria que refuta en el contexto eran personas que querían aprovecharse de la gracia. Habían al menos dos tipos. Uno, de los que no podían entender la gracia. ¿Cómo es posible de que esa persona malísima, horrible, él es ese mismo, que se arrepiente de su pecado y ya está, la cuenta paga, pero es que tiene que hacer algo, no sé, hacer obra social, etcétera, para resarcir lo que ha hecho, para que pueda entrar al cielo? No, dice Pablo, la gracia lo cubre todo, lo paga todo, reconcilia al hombre pecador con el Padre. Hay personas que no llegan a entender eso y dicen, ¿cómo es posible que una persona que toda la vida ha vivido a expensas de Dios, a espaldas de Dios, y en el día de su muerte se arrepiente y ya está en el cielo? Pues qué fácil. Pues el día que vayamos al cielo, le preguntarás al ladrón que estuvo al costado de Jesús, oye, ¿cómo hiciste tú? Gracia, te dirá él. Simplemente creí en ese hombre que estaba crucificado, muriendo junto conmigo, y lo reconocí como rey, a pesar que estaba muriendo. Y él me dijo, hoy estarás en mi reino. La gracia rompe esquemas, rompe nuestro entendimiento de ganarnos las cosas. ¿Por qué? Porque no se puede ganar la salvación, solo se recibe por gracia. Pero hubo otro grupo, que para ustedes yo sé que les gustan estas palabras, de los antinomianos. Entonces, ¿what? Esta palabra sencillamente es sin ley. Los que quieren vivir sin ley. Más que un movimiento y una manera filosófica de pensar, es una actitud del corazón. Aquellas personas que dicen, es por gracia, es por gracia, es por gracia. Entonces, nos volvemos libertinos. No sé si ustedes han escuchado una secta llamada Salvos Siempre Salvos, SSS. Que ellos dicen, como Cristo ya murió en la cruz y ya pagó todo, pues nosotros podemos vivir como queramos. Como nos venga en gana. Total, Cristo ya pagó. Ahora, ¿esto es cierto o no? Lo cierto es que Dios, que una vez salvos, siempre seremos salvos. O aquí alguien piensa lo contrario. Porque claro, Jesús no nos ha dado una vida temporal. Nos ha dado una vida, y una vida eterna, ¿cuándo termina? Nunca, es eterna. Pero eso no significa que es una licencia para que nosotros pequemos. Porque lo que vemos aquí, Pablo está hablando, si hemos sido justificados, si hemos sido liberados del pecado, ¿cómo vamos a ir nuevamente a ello? Porque justamente hemos sido liberados del pecado para ahora ya no estar bajo el pecado, sino luchar contra el pecado. Totalmente diferente. Así que, ¿qué no hace el bautismo? Bueno, podemos responder que el bautismo no salva a nadie. Eso no hace el bautismo. Hay personas que piensan que el bautismo puede salvar a las personas. Pero esto no es así. El bautismo no tiene el poder para bautizar, para salvar a alguien. A veces no pensamos que el bautismo salva a alguien, pero a veces pensamos que tiene como que algo místico, algo poderoso ahí dentro del bautismo. Según el testimonio de mi madre, cuando yo era bebé, ella me cargaba, ¿no? me hacía dormir, y cuando ya estaba dormido me echaba en la cama, en el medio de la cama. Se iba y cuando volvía yo estaba abajo de la cama. Y me levantaba y empezaba a llorar. Y mi mamá asustada. Nuevamente, otro día, X, no sé cuánto tiempo habrá pasado, me hizo dormir y me puso de nuevo en la cama. No aprendí, mi mamá. Lo puso ahí, me puso en la cama, se fue, volvió. Y cuando volvió, me encontró en la puerta de la habitación. Y todo, ¡ay! El duende se lo quiere llevar a Miguelito. Esa es una creencia que no sé si aquí en Europa la llegan a tener, pero donde yo vengo, en Perú, sí hay esta especie de creencia. Y por eso mi mamá me bautizó de bebé. Y a partir de ahí, bueno, yo sigo aquí, no me llevó el duende, o al menos eso se piensa, ¿sí? Al menos eso se piensa, no sé si seré otro Miguelito. Entonces, de todos mis hermanos, yo fui el único que fui bautizado de bebé. Pero ahí está el primer punto. El bautismo no es que hace que no te lleven los duendes, ¿sí? El bautismo hace otra cosa. El bautismo no salva a nadie.
¿Sí? ¿Estamos claros con eso? El primer punto. Ahí podemos pasar ahora al segundo punto. Lo que sí hace el bautismo. Pablo dice ahora, el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que ya sabemos qué no hace el bautismo, pero ¿qué hace el bautismo? Bueno, el bautismo nos dice algo. El bautismo nos dice algo. Pablo va a continuar su tesis acerca de que no podemos vivir bajo el pecado una vez justificados, porque hemos sido muertos al pecado para ahora vivir para Cristo y luchar contra el pecado. Entonces Pablo dice ahí, continúa y hace esta pregunta, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí esta expresión es muy interesante porque Pablo no, parece que nos está diciendo que las personas sabían o no sabéis que toda persona que se bautiza cree primero. La pregunta demuestra al menos primero que uno se arrepiente de sus pecados y luego se bautiza. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Algo pasado, no tiene esa palabra hemos sido. Y segundo, y es que ese bautizo fue realizado porque así hemos muerto antes al pecado. Es decir, que aquel que cree es porque ha resucitado, ¿verdad? Si alguien que cree en Cristo es porque resucitó. Y aquel que resucitó, que tuvo antes que estar muerto. Porque el bautismo refleja la muerte al sumergirnos en el agua y resurrección al salir de las aguas. Pero resurrección no para vivir nuevamente en pecado, sino para vivir para Cristo. Así que, ¿qué significa el bautismo? En primer lugar, el bautismo es una institución, es una ordenanza dada explícitamente por nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto y que simboliza y apunta a la unión con Cristo. Eso es el bautismo. Una ordenanza de nuestro Señor que simboliza y apunta a nuestra unión con Cristo. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte? Esto es muy claro y si quiere podemos leer el pasaje, versículo el 3 ya lo leímos, hemos sido bautizados en su muerte. Luego dice, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado tiempo pasado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Todo en tiempo pasado. Hemos sido bautizados, hemos sido sepultados, crucificados, hemos sido plantados, hemos sido libertados, hemos sido crucificados. Lo hemos sido. Así que lo que vemos en la Biblia de que el bautismo es la imagen visible de la unión con Cristo, es porque aquí en el capítulo 6 de Romanos vemos claramente que los verbos están en pasivo. Y cuando un verbo está en pasivo, pues el sujeto recibe la acción. ¿Qué hemos hecho nosotros en la unión con Cristo? Según el texto. ¿Hemos hecho algo? No hemos hecho nada. Nosotros hemos recibido algo. Hemos sido bautizados, muertos, sepultados y resucitados por Dios. A veces se piensa que el bautismo solamente es lo que yo digo al mundo de lo que ha pasado en mí, ¿no? Eso es algo que creo que todos creemos y es muy popular pensar de que el bautismo solamente es un testimonio público de lo que ha pasado en mi vida. Sí,
Pero no, el bautismo no solo es eso. El bautismo nos dice algo. El bautismo es que nos dice lo que Dios ha hecho por el poder de tu Espíritu Santo en Jesucristo en nosotros. El bautismo nos dice que estamos unidos a Cristo, que hemos sido sepultados juntamente con Cristo y que hemos resucitado juntamente con Cristo. El bautismo nos dice eso. No es lo que nosotros decimos, es lo que Dios nos dice a nosotros por medio del bautismo. ¿Notan la diferencia? Eso es el bautismo. Porque en ningún momento nosotros participamos de la salvación o de la unión con Cristo. Es por eso que el bautismo es un medio de gracia. Porque cuando lo vemos, podemos recordar lo que nos dice, que estamos unidos a Jesús. Es como que te dijera, estás unido a Él. Tu antiguo yo ya está muerto. Y ahora eres, si estás ahí, no eres el antiguo tú, eres el nuevo tú. Porque ya moriste en Jesús y ahora has resucitado juntamente con Cristo para vivir una vida nueva. Eso nos habla y nos dice el bautismo. Así que todo eso nos lleva al tercer punto. ¿Para quiénes es el bautismo? Nuevamente Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Así que ¿quiénes se deben bautizar? Como hemos señalado, cuando Pablo lanza esta retórica, ¿o no sabéis? No está indicando que era un conocimiento, está indicando que era un conocimiento compartido de la iglesia. Nosotros vemos en Hechos, que tuvimos una predicación de Hechos, en donde cuando Pedro predica, las personas se arrepienten y dicen, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntense y bautícense, ¿verdad? Y luego, versículo 39, más adelante, el versículo 41 hacia adelante, vemos que estas personas se añaden a la iglesia. Y el último versículo dice el autor Lucas de que Dios iba añadiendo a la iglesia los que iban a ser salvos. Entonces, en el contexto del primer siglo, había este entendimiento. ¿Te arrepientes? ¿Crees? Te bautizas y te unes a la iglesia. Había este consenso. Entonces, no es un contexto, no es un acto aislado el bautismo, en ese sentido, sino la confirmación visible de una realidad espiritual que ha sucedido en el creyente, nuestra unión con Cristo. Así que la respuesta a la pregunta sobre quiénes deben ser bautizados debe ser los creyentes. Ahora bien, a esto ha existido algunas objeciones y es bueno decirlo. Esto es bueno saberlo porque hay creyentes que bautizan bebés. Y aquí no estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, porque ellos entienden el bautismo como una especie de poder que hace que cuando el bebé es bautizado, es quitado el pecado original en el bautismo. Y empodera a la persona para que cuando vaya creciendo pueda llegar a ser justo. Claro que cuando uno comete pecados veniales, pecados extremos, pues pierde la gracia. Pero por el bautismo le queda un poco de esa gracia para que ya no tenga que rebautizarse, porque no rebautizan la Iglesia Católica Romana, sino que tienen que hacer para restituirse, pues hacer penitencia. Y ya algunos de repente han hecho aquí 50 Ave Marías y 3 Padres Nuestros, ¿no? Y tienen que hacer eso y restituyen de haber caído de la gracia. No estamos hablando de ellos, sino de otros hermanos que creen igual que nosotros, pero que aún así bautizan bebés. No con un entendimiento bíblico de los católicos romanos, sino como que es una promesa. Bautizan a su bebé porque es la promesa que Dios ha dado a los padres que en un futuro sus hijos creerán. Son hijos de la promesa. No obstante,
esta enseñanza no pasa a la prueba de la perspicuidad de las escrituras. Y otra vez este tipo con palabras que... ¿Qué significa? Y te va a sorprender qué significa la perspicuidad de las escrituras. Significa la claridad de las escrituras. Y no sé por qué, para enseñar que la Biblia es clara, alguien le puso ese nombre tan raro, ¿no? Porque si nosotros agarramos la Biblia y la llevamos, y esto es mucho, lo han hecho este ejemplo, y la llevan a una isla, no desierta, sino llena de habitantes, y la dejan ahí, y se van, y cuando vuelvan, no es que no van a encontrar a nadie porque los duendes se lo llevaron, ¿sí? No. Sino que van a encontrar una iglesia instituida que bautiza creyentes. Porque si tú lees de manera sencilla la Biblia, te vas a dar cuenta que primero es la fe y luego el bautismo. El Nuevo Testamento es un patrón muy claro. O sea, decir que no es claro es algo que en todo el tiempo que yo he venido estudiando acerca de ese tema no me entra en la cabeza, y yo quiero ser sincero en esto, ¿cómo es posible de que no se pueda afirmar esto tan sencillo? Es muy claro en el Nuevo Testamento. Pero para hacer justicia aquí, podemos ver algunos textos que aparentemente pueden decir que se bautizan los bebés. Hechos, por ejemplo, Mateo 19:14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, ahí algunos dicen, bueno, acá ahí podemos ver eso, el bautismo de infantes, pero no es que los niños están inactivos, los niños vienen a él. Jesús dice, venir, dejen, no les impidáis que ellos vengan a mí, el niño viene. Y si hay bautizo bueno, es porque el niño ha creído. Ha ido a Jesús, ha creído en Jesús. Hechos 10, 44, 48, y estoy diciendo muy rápido porque no tengo mucho tiempo para esto, pero después me pueden preguntar, ¿sí? Y si hay alguna duda. En la casa de Cornelio, por ejemplo, Hechos 10, 44, 45, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, cuando le estaba predicando a Cornelio y su casa, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles, mismo patrón, creen y se bautizan. Hechos 2, 38, 39 dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús, porque vos, y ahí viene aquí el pasaje que se usa mucho para afirmar el bautismo de infantes, que es versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces dicen, aquí está bien claro, dice, Pedro le está hablando a judíos, ¿sí? Le está hablando a judíos y le dicen, hey, para ustedes es la promesa, arrepíntense y bautícense. ¿Por qué? Porque para ustedes es la promesa. ¿Y para quién más? Para sus hijos. Y ahí está, ¿ves? Ahí están sus hijos, tienen que bautizar a los hijos. Y después dice, para todos los que están lejos, pero aquí está la clave. Para cuando el Señor Dios llamare. Mis hermanos, el bautismo, que es la imagen visible de lo que ya sucedió en nosotros. Y eso que sucedió en nosotros empieza cuando Dios nos llama. Para cuantos el Señor llamare. Antes tuvo que haber un llamado de Dios y por lo tanto una respuesta para luego ser bautizado. Otro ejemplo de fe y bautismo vemos en el etíope eunuco, que dijo, mira, acá hay agua, ¿qué me pide a mí que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees, bien puedes. Y bajaron y lo bautizó. Otro, que es el carcelero de Filipos, que dice el texto que y creyó toda su casa y bautizaron, ¿no? Aquí dice, bueno, en la casa del carcelero de Filipos tuvo que haber infantes. Bueno, dos cosas. El carcelero de Filipo, Pablo le predicó a él y él creyó. De ahí fue a su casa y dice el texto que y creyó toda su casa y se bautizaron. Ahora, ¿dice el texto que había infantes? No dice. Afirmar que ese texto dice que se puede bautizar infantes es como que trae una especulación porque no lo dice. Y segundo, que el texto dice claramente sí, que creyeron y se bautizaron. Entonces, nuevamente el patrón. Primero crees y luego te bautizas. Por tanto, concluimos que no bautizamos a los que creerán, sino a los que han creído. Porque el bautismo apunta a la muerte, la sepultura y la resurrección que el creyente tuvo en Cristo el día que creyó por la obra soberana de Dios por medio de su Espíritu Santo.
tengo tiempo todavía, así que me tienen que escuchar un poquito más. Ya estoy terminando, pero voy a alargarlo un poco más. ¿Se alegran o no? Hay una predica muy buena. Eh, Hay una predica muy buena que recomiendo que se llama, que es de David Barceló. Él responde esta pregunta diciendo, ¿debemos bautizar a nuestros hijos? Y él dice, no, pero sí. Este hombre es muy genial con sus respuestas. No, pero sí. Él dice, no, porque primero es la fe y después el bautismo. No, porque en la Biblia no se ve el bautismo de infantes. Gracias. No se ve el bautismo de infantes. Y finalmente, y no, porque el bautismo no es un reemplazo de la circuncisión, que ese es uno de los argumentos más fuertes, creo yo, en la postura de los que bautizan infantes. Pero no me alcanza el tiempo para hablar todo de una teología del pacto aquí. Pero dice, no por esto, pero sí porque debemos bautizar a los hijos del Padre Celestial. Vamos a bautizar a todos aquellos que son hijos del Padre, aquellos que han creído en Jesús como único Salvador, aquellos que se han unido a Jesús, que están unidos y van a pasar por las aguas del bautismo. Piensen en esta ilustración. ¿Qué pasaría si aquí agarramos a un hombre y a una mujer aleatoriamente, le damos 2 anillos, lo ponemos acá y los caso? ¿Va a ser extraño para ellos? Poquito, ¿no? Bueno, creo que para todos acá, ¿no? Si yo, fulano, fulana, de repente alguien se quiere casar aquí y le ayudo un poco y le doy un anillo y los caso. Dígame, ¿los anillos simbolizarían algo? No, nada. Porque estas personas ni se aman, no se quieren nada. Hoy en día vinieron a la iglesia a alabar y lo están casando de un momento a otro. De la misma forma, hermanos, el bautismo simboliza algo de lo que ya pasó. Hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo. ¿O no sabéis eso? Así que algunas aplicaciones finales en esto. Y quiero llevar a 4 personas aquí, a 4 grupos. A ti, hermano, que deseas bautizar, nosotros tenemos en la iglesia, por la gracia del Señor, personas que se quieren bautizar. Estamos muy contentos por ello. Pues no sé si habrá alguno que no sepamos. Y a ti, mi hermano, que deseas bautizarte, permíteme hacerte una pregunta vital. ¿Has creído realmente en Jesucristo? ¿Y te has arrepentido de todo corazón? Escucha bien, porque si tú te bautizas antes de creer, estarías siendo sepultado vivo. Y si eres sepultado vivo, tarde o temprano, te vas a querer levantar de ahí para continuar con tu vida de pecado. Así que ahora asegúrate de haber confiado seriamente en Cristo. Asegúrate que has muerto al mundo. Asegúrate que has sido sepultado juntamente con Jesús para que cuando te levantes de las aguas, te levantes juntamente con Cristo. Si has creído de todo corazón, el día de tu bautismo, el bautismo te dirá algo glorioso. Eso es el sello visible de una realidad invisible, que Dios te ha hecho uno con su Hijo, Jesucristo. A los que profesan ser cristianos, pero aún no se han bautizado, yo te diría, ¿qué esperas? ¿Qué te detiene? Dios está revelando el valor y la trascendencia del bautismo ahora. Es una ordenanza, no es una sugerencia el bautismo. Y es el primer paso de obediencia. Si tú realmente has muerto al pecado y has resucitado para vida y ya no vas a ir para el pecado, pues el primer paso de ese vivo espiritual es obedecer a Dios. Y el primer mandamiento básico es el bautismo. Así que no esperes más y identifícate con el Señor en el bautismo. A los que profesan ser cristianos, pero aún no se han bautizado, a quienes se bautizaron aquí en Videa, pero aún no son miembros de Videa.
Esto va para ellos. Dios quiere decirte algo con amor. Porque si tú te has identificado con Cristo en el bautismo, no tiene sentido que no te identifiques con su cuerpo. No tiene ningún sentido eso. Cristo es la cabeza y la iglesia, ¿qué es? Su cuerpo. Si tú te has bautizado y te has identificado con Jesús, estás unido a Jesús, pues sí o sí estás unido a la iglesia. Que no quieras y te resistas es otra cosa. Y yo te animo a que pienses y medites en esto. No eres un cristiano solitario, sino llamado a vivir en familia. A los apreciados amigos que aquí están, que no son creyentes, no sé si aquí no habrá alguien que no sea cristiano, que no haya dado toda su vida al Señor como único Señor y Salvador, o esto también se está grabando, a los que puedan escuchar. También aquellos que no han creído en Jesús, el bautismo también te dice algo. También te dice algo. El bautismo dice algo al creyente, pero también al no creyente. El bautismo te dice que no tienes, el bautismo dice solamente los que están unidos a Cristo pueden sumergirse en las aguas y salir victoriosos de las aguas. Cuando vemos en la Biblia, las aguas muchas veces es sinónimo a juicio de Dios. Mi amigo, piensa un poco, yo sé que tú sabes esta historia porque de repente te la han contado a alguien, has tenido un familiar cristiano y te la ha contado, o la has visto por televisión en Semana Santa quizás, o la has leído en la Biblia alguna vez. Cuando tú ves la lista de detalles que le da Dios a Noé para armar el arca, no, te darás cuenta que esa arca no tenía ni timón ni ventanas. Básicamente era un ataúd gigante. Y Noé y su familia, 8 personas, pasaron las aguas del juicio de Dios ese día, donde la maldad del hombre había subido hasta Dios y Dios derramó su justicia para acabar a todos, pero solamente salvó a 8 personas, Noé y su familia, por medio del arca. Cuando Noé y su familia se salvaron fue porque estaban en el arca. En el arca. Si no hubiese sido así, hubiesen padecido como todos los demás habitantes de ese día, de que murieron, porque se sumergieron en las aguas, pero no pudieron salir. Los únicos que pudieron salir con vida de ese día, bueno, en esa ocasión fueron Noé y su familia. ¿Por qué? Porque estaban en el arca. Hoy tú no estás en Cristo. Si no te has arrepentido de verdad, si no has confiado en Jesús como único Señor y Salvador, pues no estás en Jesús, estás fuera de Jesús. El juicio va a venir un día y si estás fuera de Jesús, grande será tu ruina, muy grande será tu ruina. Muchas veces te duele cuando pecas porque te haces daño a ti mismo, porque ves que haces daños a otras personas y te duele y te sientes ese remordimiento de pecado. Yo lo puedo entender. Pero no llegas a arrepentirte de verdad. Sigues en el pecado, sigues dañándote a ti mismo, sigues dañando a los que más quieres. ¿Sabes por qué? Porque eres esclavo del pecado. Aquella persona que no está en Cristo está en pecado. Si estás en pecado, eres esclavo del pecado. Si estás en Cristo, eres esclavo de Cristo. Al final del día, la verdadera libertad no está de quién... la verdadera libertad no está en que tú eres solo en el mundo y eres poderoso para hacer lo que tú quieras. No, la verdadera libertad al final del día está en quién tú eres esclavo. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Ay, qué fea palabra, esclavo. ¿Cómo vas a decir que somos esclavos de Jesús? Yo soy hijo de Jesús, de Dios. Esclavo de Cristo, sí, porque ¿quién no va a querer tener un amo como Jesús? Un amo amoroso, bondadoso, misericordioso, que cuando estás mal te ayuda. Y después de ayudarte, la embarras nuevamente. Y nuevamente te vuelve a ayudar. ¿Quién no va a querer a este Señor de amor y gloria? Pero mi amado amigo, tú no puedes salir de ese pecado. El pecado te puede engañar y decir si las cosas van bien. Pero la Biblia dice que todo lo que han pecado están destituidos de la gloria de Dios. Y es un camino de perdición. Así que a todo esto es malo, pero hay una buena noticia para ti hoy.
La buena noticia es que hoy puedes estar en Cristo. Hemos dicho que el bautismo es la imagen visible del Evangelio. Así que si tú crees en Cristo hoy, podrás pasar el juicio, podrás pasar las aguas y levantarte con vida, porque Cristo te dará esa vida. Nosotros nunca pasaremos el castigo sin Cristo. Lo pasaremos si es que estamos con Cristo. Eso es lo que sucede en la unión con Jesús. Que ahora Dios ya no nos ve a nosotros, sino ve a Jesús en nosotros. Nosotros somos en Él, encubiertos en Él. Ahora nosotros podemos fallar, pecar, no practicar el pecado, sí. Y Dios está nuevamente como juez justo, diciendo al Padre, yo pagué por Él, Él será levantado. Porque Él está en nosotros, unidos a Él. Y ahora nosotros, por esa sublime gracia de la justificación en Cristo, vamos a vivir y querer vivir para su gloria. Una vida mejor, una vida nueva en su nombre. Finalmente, quiero terminar con unas preguntas. ¿Saben lo glorioso que es estar unido a Jesús? ¿Saben cuándo pasó eso? ¿Saben cómo pueden verlo? Pueden verlo en el bautismo. Porque el bautismo es la imagen visible de nuestra unión con Jesús. No nos bautizamos para ser salvos, sino porque ya lo somos. Hemos nacido a una nueva vida y deseamos obedecer. Por eso el primer mandamiento, el primer paso de obediencia es el bautismo, para luego pasar a la cena del Señor. El bautismo no es una promesa de algo que sucederá, sino de algo que ya sucedió, que es nuestra unión con Jesús. Amén.